Bien, los que van entrando, por favor, chicos, ya saben su asistencia en el chat y de todas formas la rectifico al final de la clase. Bien, vamos a iniciar. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Bien. Qué bueno. Chido. Muy bien. Bien, vamos a iniciar. Bueno, el tema es México en la era global, de 1982 a la actualidad. ¿Vale? Para que lo vayan anotando. Acuérdense que los apuntes son para que ustedes estudien para su examen, falta el examen trimestral. Entonces, para que tengan de dónde estudiar. ¿Vale? Bueno. Ya saben las reglas. Si tienen dudas, bueno, alzan la mano en ese momento. Si no, al final de la clase lo vemos. Desactivan micrófonos. El pase de lista, no se les olvide, chicos. En chat y al final lo voy a volver a pasar. Deben de tener su libro y su cuaderno a la mano. Bien, vamos a iniciar con la actividad número 1 de la página 218 de su libro. Dice, indaga con algún familiar y escribe en tu cuaderno. No sé si tengan alguien ahí a la mano. Mamá, papá, hermano, abuelito, quien sea. Que les hagan las siguientes preguntas. ¿Quién está solo? No. Bueno. No. Y yo. ¿No hay nadie de plano? Mi gato nomás. Los perros nada más. No, ellos no nos contestan. Bueno, los que sí tengan a quién preguntarle, chicos. Sí, tengo, pero está bien dormido. Lo despierto un librazo. No. Ah. Bien, vamos, bueno, ahorita vemos los que no tienen, no se preocupen. Los demás van y preguntan rápidamente, ¿qué medidas tomó el gobierno frente a la crisis de los años 80 en el siglo XX? ¿Y a quiénes pertenecen los bancos que existen hoy en México? Bien, los demás que no tienen con quién contestar, vamos a contestarlo aquí. ¿Listo, chicos? Sí, mis. Ok. Dice, ¿qué medidas tomó el gobierno frente a la crisis de los años 80 en el siglo XX? Bueno, la primera fue la devaluación del peso mexicano, que ya lo habíamos también mencionado. Esa fue una. Y la segunda fue privatizar algunas empresas que consideró que en ese momento no eran tan importantes como para que el gobierno las tuviera. Entonces, fueron dos, la devaluación y la privatización. Los chicos que van ingresando, por favor, con algún familiar, resuelvan la actividad número 1 de la página 218 de su libro. Los chicos que van ingresando, por favor, pasen lista
y realicen la actividad número 1 de la página 218 con algún familiar. Bien, ¿listo? ¿O quieren 2 minutitos más? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, Luis. Sí, sí, sí. Sí, sí, Ok. sí. Bien, vamos entonces a continuar. Bien, la situación, económica y la conformación de un nuevo modelo económico. Nos dice inflación, devaluaciones y deuda externa. Acuérdense que posterior a la Revolución Mexicana hubo una gran explosión demográfica a partir de 1970, ya que los avances de salud permitieron que hubiera menos muertes infantiles y creciera la esperanza de vida. Pero lamentablemente en gobiernos posteriores, después de los gobiernos de los caudillos y algunos otros que hubo, se empieza a dar una corrupción dentro de lo que es el poder ejecutivo. El gobierno, en vez de invertir en más educación, salud, tecnología, investigación, como lo hicieron los presidentes que fueron posteriores a la revolución, lamentablemente no fue así. Empieza la corrupción, el único partido que permanece en el poder es el PRI, a pesar de que no gana en varias ocasiones las elecciones, hace todo lo posible por quedar. Sin embargo, cada sexenio las arcas de la nación pues cada vez van quedando más vacías porque ellos se llevaban todo el dinero. Entonces el bienestar del país pues empieza a correr peligro. También surge una dependencia extranjera, ya que la política proteccionista que consistía en proteger los productos mexicanos para competir con los productos extranjeros, ¿se acuerdan que era el pago de arancel y de impuestos? Ya no funcionó como se esperaba y no se dio la competencia a un nivel internacional. Por lo tanto, se descuidó la calidad de los productos y la misma corrupción, pues, fue dando paso a que hubiera ya poca inversión, poca investigación y el desarrollo tecnológico, pues, se estancara. Acuérdense que lo que fue el presidente Cárdenas empezó con los proyectos hacia el campo. Era algo vital porque en un inicio de la revolución, varios iniciaron en ese movimiento precisamente para que se apoyara al campo. Se empezó a apoyar con ciertos programas. En los sexenios posteriores, todavía se llegaron a dar algunos apoyos al campo, pero a partir de lo que es del sexenio de Díaz Ordaz en adelante, estas partidas económicas que protegían al campo mexicano ya no se dan. La corrupción prefirió llevarse el dinero que invertir en el campo. Ante esto, los campesinos no vieron apoyo y pues muchos prefirieron emigrar hacia Estados Unidos para conseguir un mejor trabajo y una mejor calidad de vida. Bien, aquí vamos a escuchar conceptos básicos que sí es muy importante, chicos, que ustedes sepan qué es cada uno de ellos. A lo mejor han escuchado hablar de ellos en las noticias, porque pues prácticamente diario se llega a hablar de ellos. Por ejemplo, la inflación, que es un proceso económico provocado por el desequilibrio entre la producción y la demanda que ocasiona una subida continua en los precios de bienes y servicios y por ende una pérdida del valor del dinero
ya que no viene compensado con un aumento en el salario. La devaluación, bueno, ya la han escuchado también ustedes en algunas ocasiones y lo comentábamos, ¿no? Es la pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras y se utiliza como un instrumento de la política económica para suspender los déficits persistentes de la balanza de pagos. Limitan las compras en el extranjero y abaratan las compras que hacen los extranjeros, favoreciendo la exportación. La privatización, que también hemos escuchado de ella, es el proceso jurídico mediante el cual las actividades empresariales son transferidas del sector público al privado. Y por ende, pues también empresa pública, que es la empresa propiedad del gobierno orientada al servicio social. Por ejemplo, nosotros tenemos la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos o el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una empresa privada, bueno, son empresas particulares que cuentan con ciertos accionistas, con fines de lucro, que solamente ellos se benefician de las actividades que ahí realizan, tienen obligaciones tributarias y son fuente de desarrollo económico de un país. Bien, la economía de nuestro país así se sustenta. ¿Cómo se sustenta? Primeramente, bueno, al irse varias personas al extranjero a trabajar, pues uno de ellos es la economía migrante, que son las remesas que envían las personas que trabajan en el extranjero a sus familias. Estas divisas entran al país y son un apoyo a la economía del mismo. La economía formal, que son ciudadanos que abren un negocio, que pagan impuestos y que tienen relación con una competencia sana. En nuestro país son el 46% de la población económicamente activa. Ajá. La economía de subsistencia, que está formada por familias con niveles de baja educación, que producen sus propios alimentos, principalmente en las zonas marginadas. La economía informal, bueno, que son los puestos ambulantes que vemos en las calles, eso forma el 54%, no pagan impuestos y, bueno, ya ustedes mismos han visto que por lo mismo luego los llegan a quitar. No tienen ciertos accesos, por ejemplo, a un crédito de vivienda, a la salud, a una pensión y otros beneficios. El modelo neoliberalista no ha sido capaz de resolver los problemas ni políticos, ni sociales, ni económicos de nuestro país. Al contrario, ¿no? Afectó más a los mexicanos y esto no nos ha permitido disfrutar de una justicia social. Se agrandaron más los problemas sociales porque aumentó más la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción, la ilegalidad y la impunidad de los gobernantes que han pasado tanto en la presidencia como gobernadores y demás, porque han sido corruptos, ¿no? Bien, estos gobiernos, al ver estas dificultades, dieron supuestas soluciones. ¿Se acuerdan que nosotros en la Segunda Guerra Mundial participamos y fue un despunte en la industria manufacturera? Esto nos mantuvo pues casi a la par con algunos países y México fue considerado en una escala mundial, incluso fue invitado por la ONU, porque fue considerado uno de esos países que ya podía competir con naciones tan grandes como Estados Unidos, porque pues había apoyado en esa guerra y su industria se había ido hacia arriba. Este auge que se venía dando en estos sexenios después de Lázaro Cárdenas, López Mateos, todos ellos, se termina cuando sube al poder Díaz Ordaz. ¿Se acuerdan que lamentablemente, bueno, están en puerta los Juegos Olímpicos, que también iba a dejar pues bastantes divisas
aquí en el país, porque pues viene mucho extranjero, compran, asisten a los diferentes estadios, a los diferentes lugares. Lamentablemente se da la matanza del 2 de octubre de los estudiantes en Tlatelolco. Entonces ahí manifiesta el abuso de poder, la corrupción y el autoritarismo que se estaba dando en el gobierno. Y hasta la fecha, pues la impunidad, ¿no? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para hacerle un proceso de juicio a este presidente que mandó a hacer la matanza de los estudiantes, apoyado por quien luego lo suplanta en el poder, que es Luis Echeverría, que es el único que está ahorita en arraigo domiciliario por la matanza del 2 de octubre. En los sexenios populistas, como así se les llamó, que fue el de Luis Echeverría y el de López Portillo, pues tomaron muy malas decisiones con respecto a la deuda externa que tenía el país, ya que, bueno, nuestra economía, lamentablemente desde 1973 se empezó a pedir dinero en el exterior. López Portillo en 1977, él estaba muy seguro de que como teníamos varios yacimientos de petróleo, se podía pagar. Para 1981, lamentablemente, los países industrializados empiezan a tener menos demanda de petróleo y eso hace que la deuda pues aumente. El gobierno mexicano se vio en la necesidad de pagar una deuda externa que ya estaba vencida y para 1982 pues vino una crisis con una inflación del 100%. Y por ende pues se da la devaluación del peso mexicano. Como se había pedido dinero al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo, porque pues pertenecíamos a la ONU y ellos nos podían prestar dinero, pues México siguió pidiendo y lamentablemente no pudo pagar esa deuda ante la crisis que pues se estaba presentando. Entonces, para inyectar, según ellos, dinero a circulación, piden préstamos más grandes, endeudan al país. Para 1982, ya en el gobierno de Miguel de la Madrid, se debían 84,000 millones de dólares y pues obvio que no podíamos pagar. Entonces, se devalúa la moneda del peso ante el dólar, ¿no? Estos presidentes, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, terminan con 30 años que habían estado con el país con una economía estable y que iba hacia un camino de industrialización. Ellos definitivamente pues nos llevan de picada y pues hasta los que están ahorita. Bien. La presión de los organismos financieros internacionales, pues es obvio que ellos querían su dinero de regreso. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, querían que México les pagara, ¿no? Entonces, en México se implementa el neoliberalismo y con la inflación de los precios, pues empiezan las devaluaciones del peso y la deuda externa pues sigue creciendo. No ayudó nada. Ellos quieren tomar el ejemplo de Margaret Thatcher, en donde quieren solucionar los problemas de la pobreza extrema por medio de este modelo neoliberalista. Lamentablemente, México no cumplía las condiciones que tenía el país de Margaret Thatcher para que eso sucediera. Entonces, lo único que hicieron fue recrudecer el nivel de pobreza extrema aquí en el país, ¿no? Y definitivamente pues estábamos en bancarrota porque pues no había con qué pagar. Se da una estatización y venta de la banca. ¿Qué quiere decir?
que algunas propiedades del gobierno se venden a un sector privado. Acuérdense que el gobierno había expropiado antes ya la banca y había hecho el Banco Mexicano del Banco Mexicano y ante esto, pues lo vende, ¿no? En septiembre de 1982, José López Portillo, este, pasa el control del Estado del gobierno y pues eso fue un escándalo porque ni siquiera pidió permiso, nada más lo hizo. Entonces, aparte de que nos venden todo, el modelo neoliberalista, pues no aplica con nosotros aquí en México. Y por 3 décadas, pues todo lo que se llevaba ganado de privatización de petróleo y todo lo demás, se empieza a ir a la basura, porque el papel del Estado, pues no lo asumió ni continuó con lo que se había acordado después de la Revolución Mexicana. Bien, ante esto se da también que todo se pone en venta, los procesos de privatización. Los objetivos de privatizar pueden ser diversos. Se supone que cuando hay una privatización aumenta la eficiencia del gobierno y de las empresas privadas. Entonces se empieza a beneficiar la economía en general. Se democratiza la propiedad extendiendo la participación de los ciudadanos, se les toma en cuenta supuestamente para ver si sí se puede hacer o no, y se disminuye el déficit presupuestal del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, al ya no tener tantos empresas, pues puede invertir en otras cosas. La principal es fortalecer las finanzas públicas y canalizar mejor los recursos hacia los gastos y subsidios que tiene en ese año que ver el gobierno. Los procesos de privatización en México tienen 3 etapas. De 1984 a 1988 se da la privatización de varias empresas. De 1988 a 1999 se privatiza a fondo varios sectores como el siderúrgico, la banca y la telefonía. Y pues solamente nos queda el nombre, ¿no? Banco de México, Teléfonos de México, porque pues realmente ya de México no es ninguno de estos. De 1995 a 2000 se profundiza aún más y se realizan cambios constitucionales y se venden los ferrocarriles y la comunicación vía satélite. Bueno, la privatización en nuestro país lamentablemente se ha caracterizado por la falta de información y transparencia. Nunca se ha sabido en cuánto se han vendido, en cuánto realmente qué es lo que se ha hecho con ese dinero. Y pues los únicos beneficiados realmente pues no han sido el país, han sido los gobernantes que están en ese entonces. Por ejemplo, los mexicanos no ganamos nada con la venta de Telmex, al contrario, ahora pagamos tarifas más altas en lo que son los teléfonos y ya hay varias compañías extranjeras que compiten con Telmex, ¿no? Entonces, pues eso no ayudó, tampoco lo de la venta de 1982 con Miguel de la Madrid, cuando ferrocarriles, aerolíneas, industrias siderúrgicas, azucareras, todos ellos se vendieron, pero nunca se vio realmente ese dinero en qué fue lo que se gastó. Bien, en la privatización de la banca, el gobierno mexicano obtuvo 13,000 millones de dólares, pero gastó 7 veces más, 90,000 millones de dólares. Entonces, pues eso no tuvo beneficio, al contrario, ¿no? Nos perjudicó más porque aumentó la deuda. Además, los procesos de privatización en México, bueno, no han sido transparentes. Hacen los convenios con las empresas privadas y, bueno, ellos solamente saben cuáles son los acuerdos y las deudas que supuestamente se han pagado. Lamentablemente hasta la fecha, pues seguimos teniendo
esa deuda y no se ha terminado de pagar. Entonces todo ese dinero pues realmente no se ha hecho muy visible. Aquí, bueno, yo les puse algunos ejemplos de todo lo que se ha vendido, lo de la banca, lo de Comisión Federal de Electricidad, lo de las carreteras, lo del Banco de México, en supuestamente cuánto se invirtió y cuánto se sacó. Lamentablemente, en la mayoría se tuvo que pagar más de lo que se vendió porque muchas empresas no estaban en las condiciones para su venta. Entonces, el gobierno tuvo que hacerse cargo de pagar algunos impuestos que debían o ayudar a las empresas a que empezaran a invertir en forma privada. Entonces, esto no benefició nada porque en vez de sacar más dinero, pues invertimos en algo que al fin y al cabo ya no iba a ser para el país. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de todo lo que se privatizó, incluyendo algunos canales de televisión. Estas empresas se consideraban que no eran esenciales para promover el desarrollo económico de México. Entonces, para achicar gastos, pues el gobierno las vende o empieza su privatización. Y esto pues abarcó lo que es la siderúrgica, la banca, los teléfonos, actualmente lo de la luz, que también ya se privatizó. La mayoría de las acciones de Pemex, Pemex no está al 100%, pero pues sí ya tiene también privatización, ya lo quieren hacer al 100% desde el sexenio de Salinas de Gortari. Nada más que pues no, lo han ido haciendo de forma procesual y también lo que veíamos de los bancos, ¿no? Que pues ya ningún banco es de aquí de México. Tienen el nombre, pero pues solamente eso fue lo único que nos quedó. Bien, chicos, les pido de favor para complementar los temas, tienen que leer la lección 1 y 2 de la quinta unidad de su libro, ¿vale? Y les encargo mucho la entrega de pendientes, chicos. Yo le debo las Porque, de la semana pasada, Miss, nada más creo, ¿verdad? Los ajá, apuntes de la semana pasada. Pero ya sí, no, es todo lo que le debo. sí, incluso Ah, ya ok, se ok. acuerdan que lo de la clase del examen se les había cerrado la plataforma. Ajá. Ya se los volví a activar para que me Ah, suban ok, ahí Miss. la Gracias. Sí, actividad nada, me faltan creo que 2 actividades. y voy a procurar abrirles todas las demás para que si tienen ya pendientes, si no me los han subido en plataforma, ya me los empiecen a subir, ¿vale? Hasta ahorita chequen plataforma, ya va al corriente, todo lo que me han entregado ya tiene una calificación. Si no está esa calificación, quiere decir que no me lo han mandado. Aquí la cuestión, chicos, y ya se los había dicho, es que también me mandan las actividades sin título. Entonces, pues sí me cuesta más trabajo estar revisando y calificando porque tengo que ver qué actividad es, porque tengo que leer la pregunta y buscar la actividad. Entonces, sí les pido, por favor, pónganle título, esa actividad tal de la página tal, ¿entendido? ¿Sí? ¿Sí me Sí, escuchan? Bien. Sí, Miss. Y sí, Miss. mi otro correo ya se saturó al que estaban mandando las evidencias. No puedo borrar nada precisamente por que tengo que luego verificar ahí. Entonces, este es al correo al que me van a tener que mandar ahora ya las actividades, por favor, No, Miss. mande. O sea, yo no le he podido entregar, pero, o sea, sí las he hecho, pero no he podido entregarlas porque se me están juntando tanto el trabajo que me dejan aquí como el trabajos que me dejan en mi curso de Comipems. Entonces, por eso no he entregado, pero sí tengo las actividades. Pues ya tómales foto y empiézalas a mandar, a subir a plataforma. Les digo que Sí, les voy a habilitar plataforma, yo creo que desde unas 2 o 3 semanas atrás, desde que empezamos a subir actividades,
para que ahí las puedan subir. O si no pueden, pues ya, como última opción, me las mandan al correo. Denme el día de hoy, por favor, para activarles todas las actividades de plataforma, ¿vale? Bien, con esto concluimos. ¿Dudas, chicos? No. ¿No? No, Miss. Ok. Bien. Paso lista, tercero A. Aranza. Presente. Es acá. Frida. ¿No está Frida? Diego Carrera. Presente, ya fue. Cisneros. Presente. Diego Yurián. Presente. Pamela. Presente. Galia. Presente. Mía. Presente. Presente, Miss. Gibran. Joab. Presente, Miss, presente. Presente. Alexa. Presente. Carolina. ¿No está Carolina Montes? Diego Montes. José Antonio. Gracias. Miranda. Montes también, gracias. Miranda. Axel. Presente. Daniela Pavón. Presente. Sofía Procuna. Presente. Gabriela Rodríguez. ¿No está Gabriela? Ah, sí, gracias. Adrián. Presente. Alejandra. Lisbeth. Miss, le habla Diego Montes. Sí, ya Por el te chat. puse asistencia, Diego. A ti, a Gabriela también. Erika. Presente. Omar. Gracias. Tercero B. Cristian. ¿No está Cristian? Adrián. Presente, Miss. Gracias. Miss Pavel puso presente en el chat. Sí, ya le puse su asistencia, gracias. Valentina. ¿No está Sara? Becerril. José Carlos. Presente. Areli. Presente. Yael. Ah, no es cierto, perdón, Eleni. Presente. Ahora sí, Yael. Diego Cuica. Presente. Moisés. El Cuica. Moisés no está. José Antonio. Jesús Camilo. Presente. Diego Gudiño. Ángel. Presente. Narla. Presente, Miss. Mario. Presente. César. Presente. Megan. Presente. Ana Karen. Presente. Juan Pablo. Alison. ¿No está Alison? Fernanda. Presente. Gracias, Alison. Yo te puse tu asistencia. Isaac. Presente. Enrique. Presente. Joshua. Y Catherine. Presente.
Bien. Chicos, acuérdense que aunque estén en el chat, si no están al final de la clase, se les pone su falta. Gracias, Joshua, ya tienes tu asistencia. Bien. Entonces nada más les queda como parte de la actividad de clase leer las páginas que se les dijeron y nos vemos el miércoles, ¿vale? Les encargo sus actividades, chicos. Cuídense mucho, que tengan muy bonita tarde. Vale, Miss. Gracias, Miss. Igual. Gracias. Bye. Un abrazo para todos. Adiós. Bye. Gracias. Bye.